Hola jaboneros y bienvenidos nuevamente al canal. Si son nuevos por aquí, mi nombre es Danae y en este canal hablamos sobre jabones artesanales. Esta será en realidad una sesión dividida en dos videos y en cada uno de ellos les voy a dejar 5 consejos. Así que quédense atentos al próximo video. Ahora sí, empecemos. El primer consejo para todo aquel que tenga un negocio de jabones artesanales es conocer al público. Para esto es importante que creemos el perfil del buyer persona. Esto es básicamente una representación semificticia de tu cliente ideal, pero basándonos en datos reales, obtenidos de una previa investigación. Puedes empezar viendo las estadísticas de tus redes sociales. Si tienes un sitio web, debes tener instalado Google Analytics para que te pueda dar información sobre quiénes visitan tu sitio web, qué edades tienen, qué páginas visitan más, desde qué países o ciudades te están visitando. Puedes encontrar también investigaciones de mercado o estadísticas que se hayan hecho sobre tu rubro o ese tipo de consumidores que te den luces sobre el comportamiento de compra de estas personas y sus características. Podrías realizar también entrevistas en profundidad para saber cuáles son sus motivaciones de compra, sus frustraciones, los obstáculos que van encontrando en todo su recorrido de compra. Con toda esta información podrás identificar las necesidades de tu cliente, sus motivaciones de compra y adaptar tu oferta de mercado a ellas. Así que te recomiendo que empieces creando el perfil del buyer persona de tu empresa e investigues mucho más sobre este tema. En internet vamos a encontrar innumerables artículos sobre el buyer persona, así que denle una revisada, investiguen mucho más. ¿Tienes un negocio de jabones artesanales? Seguramente ya estás generando contenido en redes sociales o quizás ya tienes un blog. Pero mi recomendación es que no publiquemos por publicar, porque se nos ocurrió. Antes de lanzarnos a publicar cualquier cosa, es mejor tener un plan. Este plan incluye información también sobre tus objetivos, qué quieres lograr, en cuánto tiempo, cómo lo vas a lograr, etc. El análisis de la competencia, la información de tu buyer persona y su recorrido de compra, el buyer journey, tu posicionamiento de marca, tu personalidad de marca, tus ejes temáticos y tu estrategia de contenidos, tus embudos de conversión y ventas y más. Trata de investigar y estudiar mucho más sobre este tema y manos a la obra, ponte en acción y realiza tu plan. Tener un buen producto es uno de los puntos más importantes en cualquier negocio y en el caso de los jabones artesanales pasa exactamente lo mismo. Así que ponte en los pies de tu cliente y pregúntate qué quejas podría tener u objeciones podría tener tu cliente sobre tu producto. Si el cliente tiene objeciones sobre el producto que ha comprado, pues es muy probable que la siguiente vez ya no nos vuelva a comprar o que incluso no lo recomiende a sus amigos o familiares o que busque en el mercado entre otras marcas competidoras. Así que es sumamente importante tener un buen producto. Y en mi negocio de jabones artesanales he identificado 3 cosas que son de suma importancia para mis clientes. Punto número 1, piel suave. Todos los jabones artesanales se hacen con ingredientes naturales, con mantecas, aceites, etcétera, pero no todos los jabones dejan la piel suave necesariamente. Si por ejemplo tenemos un jabón que tiene mucho láurico, mucho mirístico, pues nos puede irritar, nos puede resecar la piel. Si un cliente migra a un consumo más natural y empieza a sentir la piel reseca luego de usarlo, pues probablemente la siguiente vez no nos vaya a comprar. Así que siempre trato de formular mis jabones teniendo en cuenta este primer punto, pero también tomo en consideración el siguiente punto. Estas son 2 de las quejas más comunes que escucho entre los clientes de jabones artesanales o usuarios de jabones artesanales. Compré un jabón artesanal por primera vez, pero se me deshizo, se me gastó en 5 días, casi no tiene espuma, etc. Entonces trato de formular también mi jabón con una buena longevidad y que además produzca espuma. Es cierto que el jabón produzca más o menos espuma no influye en la limpieza como tal, pero es una creencia popular y está en el inconsciente colectivo, si le queremos llamar, y lo vemos en la publicidad desde los 80, creo. Así que muchos asocian la espuma con la limpieza y también con una buena experiencia de uso del jabón. La buena noticia es que si sabemos formular, podemos corregir estos problemas y tener realmente el producto que necesitamos y que necesita el cliente. Y si hacemos un buen producto, pues nos vamos a ganar su confianza y es muy probable que no solamente vuelva a comprarnos, sino que nos recomiende. Y si no saben formular, de verdad les recomiendo que sigan cursos, que se capaciten, especialmente si es un negocio para ustedes, traten de capacitarse. En mi curso yo enseño sobre este tema, pero hay muchos otros cursos que pueden investigar. Y si buscan cursos online, siempre pidan referencias, no compren por comprar, porque se vio barato, porque te prometía muchas cosas. Busquen referencias de personas que sí han llevado el curso con ese profesor, ese maestro. Porque hoy en día en internet vemos de todo. Así que no se dejen engañar y busquen un curso que realmente cubra sus expectativas y tenga buenas referencias. Y el tercer punto es el aroma.
Yo sé que esto es algo subjetivo, que va a depender del gusto de cada quien, y hay personas que no tienen ningún problema usando un jabón que no tenga ningún aroma. Pero en la mayoría de los casos esto es algo por lo que preguntan mucho. Incluso si hemos ido alguna vez a una feria, se van a dar cuenta si observamos a los usuarios, a los consumidores, que lo primero que hacen al tomar un jabón de forma instintiva es olerlo. Y lo hacen de forma natural, casi sin darse cuenta, de forma inconsciente. La presentación de los productos también es importante, todo entra por los ojos. Ahora, nuestra presentación puede ser minimalista, muy atractivo, casero, como lo quieran hacer. Sea cual sea la forma en la que lo vayamos a presentar, algo que debemos cuidar son los detalles. En mi canal hay 2 videos sobre este tema por si se animan a hacer sus propios empaques en casa. Incluso en este video conté la historia de mis empaques, todos los empaques que he usado para mis jabones y qué errores cometí también con ellos. Cómo muestras tus productos en redes sociales y en tu sitio web, en tu página web, también importan. Ahora, yo no soy quien para decir esto porque yo soy pésima fotógrafa, pero siempre trato de ver consejos online, vamos a encontrar cientos de ellos, para incluso hacer las fotos desde el celular de forma muy práctica pero casera. Algo que les recomiendo es tratar de invertir en fondos fotográficos, algo como estos, porque son fáciles de usar y le dan un mejor look a las fotos. Este otro tipo de herramientas son muy fáciles de armar y podemos hacer diferentes tomas o grabar videos desde diferentes ángulos y alturas. Algo importante en lo que deberíamos invertir también es en tener un buen trípode. Solo colocamos la cámara allí y empezamos a grabar o tomar fotos. Si no tenemos nada de eso, no tenemos equipo fotográfico profesional, no somos buenos para tomar fotos, etc., podemos usar herramientas como Photoroom o Creator Kit para hacer fotos o videos bonitos, porque incluso tienen muchas plantillas, pero sin tanto esfuerzo. Y si sí tienen el presupuesto para invertir en un fotógrafo, sí se los recomiendo. Especialmente si como yo no tienen el talento, el ojo creativo o el ojo fotográfico para este tipo de cosas. Si estás viendo este video, eres un jabonero emprendedor, pero no estás solo. Hay muchísimos como tú y como yo. ¿Por qué no buscarlos y unirte a ellos? En las redes sociales vamos a encontrar muchos grupos de jaboneros artesanales y emprendedores que comparten nuestra misma pasión. Conectarte con otros jaboneros a veces te permite ampliar tu horizonte, ver otras ideas o ver ideas, hacer consultas y resolver las dudas que tengamos, aprender de la experiencia de otros jaboneros y también de errores que hayan podido cometer, o incluso obtener el apoyo emocional para seguir adelante con nuestro emprendimiento jabonero. Te voy a dejar en pantalla algunos de los grupos que yo recomiendo que vas a encontrar en Facebook. En estos grupos se comparte muy buena información, se aprende mucho también y compartimos con jaboneros de todo el mundo. Espero que hayan encontrado útiles estos consejos y la próxima semana no se pierdan 5 consejos más. Y si disfrutaron este video, me ayudan mucho dando like, suscribiéndose, compartiéndolo con más jaboneros. Desde ya les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.